Lo que vio lo dejó sin palabras. Durante los últimos 10 días, 4 hombres diferentes habían entrado a su casa en distintos momentos. Algunos llegaban por la tarde, otros por la noche. Se quedaban entre 2 y 3 horas antes de irse. Y lo peor de todo, Pinfa llevaba 2 meses fuera. Eso solo significaba una cosa. Hola. Bienvenido de nuevo al canal. Hoy nos metemos de lleno en otra historia impactante y real que viene directamente de Ai Duong, Vietnam. Esta es de esas que te dejan pegado a la pantalla, emocionante, pero también un poquito inquietante. Imagínate esto, tienes una esposa hermosa, 2 hijos, un marido guapo con un trabajo estupendo. Todo parece perfecto, ¿no? Pues, lamentablemente, no lo es. Resulta que la esposa le ha sido infiel, incluso antes de dejar su trabajo. ¿Qué pasó exactamente? ¿Cómo se llegó a esto? Vamos a adentrarnos en la historia y a analizarla juntos, paso a paso. ¿Listos? Vamos allá. Permítanme presentarles a una mujer fascinante, Dao Bone, nacida en 1988 en Phom Van, Vietnam. Desde joven, Dao Bone destacó por su brillantez. Se graduó con honores en la universidad y rápidamente se convirtió en una de las mejores en su campo. Después de graduarse, comenzó a trabajar como empleada administrativa en una sucursal de un banco comercial en Ai Duong, donde su desempeño le valió el título de Empleada del Año. En 2011, un amigo le presentó a Somsak, un chico 2 años mayor que ella. Somsak trabajaba en una empresa internacional de maquinaria y equipos médicos. Era tranquilo, un poco reservado, pero venía de una familia adinerada. La conexión entre ellos fue inmediata, y en junio de 2012 se casaron. Somsak tenía 26 años y Dao Bone, 24. Su matrimonio parecía sacado de un cuento. Vivían en una zona exclusiva de Nam Nh, y Somsak apoyaba incondicionalmente la carrera de Dao Bone, animándola a seguir trabajando en lugar de quedarse en casa. A principios de 2014, llegó su primera hija, y a mediados de 2015, un hijo. Dao Bone, siempre decidida, regresó al trabajo solo 4 meses después del nacimiento de su segundo hijo. Los niños quedaron al cuidado de sus suegros y una niñera. A pesar de ser madre de 2 hijos, Dao Bone seguía luciendo tan radiante y en forma como siempre. Parecía tenerlo todo, una vida activa, una dieta saludable y buenos hábitos. Pero en 2016, las cosas tomaron un giro inesperado. Un nuevo empleado, Seng Dao, de 27 años, se unió al banco donde trabajaba Dao Bone. Como era de esperar, quedó impresionado por su belleza. Al principio, ni siquiera creía que estuviera casada y tuviera hijos, hasta que sus compañeros le contaron la verdad. Sin embargo, en lugar de alejarse, Seng Dao comenzó a coquetear con ella. Lo sorprendente fue que Dao Bone no solo no lo rechazó, sino que aceptó su atención con gusto. Así comenzó una aventura secreta fuera del horario laboral. Las noches de trabajo de Dao Bone se volvieron cada vez más frecuentes. Llegaba a casa tarde, con excusas elaboradas, reuniones, clientes urgentes, cosas que no podían esperar. Pero Somsak empezó a sospechar. Contactó a un compañero de trabajo de Dao Bone y descubrió que ella no se quedaba hasta tarde en la oficina. De hecho, a menudo salía temprano, alrededor de las 4 de la tarde. Somsak decidió investigar más a fondo y, efectivamente, pilló a Dao Bone y a Seng Dao juntos en un hotel a solo 5 kilómetros de su oficina. Fue un golpe devastador para él. Aunque su corazón estaba roto, su preocupación por sus hijos pequeños lo llevó a no tomar decisiones apresuradas. Además, sus frecuentes viajes de trabajo no hacían más que aumentar la tensión en la relación. Finalmente, las familias se involucraron. Después de varias discusiones serias, Somsak y Dao Bone decidieron intentar salvar su matrimonio. El acuerdo fue claro: Dao Bone renunciaría a su teléfono, se alejaría de las redes sociales durante 1 año, dejaría su trabajo y se enfocaría en sus hijos en casa. Todos aceptaron los términos, y en 2017, Somsak vendió su casa y la familia se mudó a Ai Duong para empezar de nuevo. Si visitas la zona de Ai Duong donde ahora vive la familia, notarás que todavía está en desarrollo. El complejo de viviendas está ocupado solo en un 35%, y el resto sigue en construcción. Aún así, ya hay cientos de casas, y la comunidad comienza a tomar forma. Hay vecinos, minimercados, escuelas,
parques infantiles e incluso algunas oficinas. Desde 2019, después de que la antigua niñera regresara a su hogar, la familia contrató a una nueva ayudante, Pinfa, de 30 años. Aunque no tiene experiencia en el cuidado de niños, Pinfa se encarga de la cocina y la limpieza, ya que los niños, ahora de 5 y 4 años, están bajo el cuidado directo de Daobone, quien ya no trabaja. Así, la familia vive junto a Pinfa desde entonces. La relación entre Somsak y Daobone iba mejorando poco a poco. Él la sorprendía con cenas románticas a la luz de las velas en restaurantes elegantes, haciendo todo lo posible por mantener viva la chispa entre ellos. Parecía que tenía muy claro lo hermosa que seguía siendo Daobone y que ella necesitaba sentirse especial. Y ella, por su parte, se había vuelto más enfocada en su familia, más leal. Incluso se había acostumbrado a vivir sin teléfono. Aunque Somsak le dijo que podía volver a usar redes sociales si quería, solo se conectaba de vez en cuando para hablar con algunos amigos y familiares en Facebook e Instagram. Llegamos a enero de 2020. Somsak recibió otro encargo de trabajo en el extranjero, lo que significaba viajar constantemente a Malasia y Filipinas. A veces se ausentaba por 2 o 3 semanas seguidas, pero confiaba en su esposa, así que se iba tranquilo, sin preocupaciones sobre lo que pasaba en casa. Mientras tanto, Pinfa, su asistente, comenzó a acercarse a uno de los trabajadores de la construcción del complejo de viviendas. Se llamaba Kampeng y era 7 años menor que ella. Al principio, solo se veían en la terraza, pero no pasó mucho tiempo antes de que Pinfa lo invitara a cenar en casa. Daobone no le dio mucha importancia, aunque un día le preguntó con curiosidad: ¿Ustedes están saliendo? Ellos se miraron y, con una sonrisa tímida, respondieron: somos solo amigos. Unas semanas después, Pinfa llevó a otro hombre a casa. Se llamaba Sombon, tenía 24 años y trabajaba en la construcción en el otro extremo del barrio. No conocía a Kampeng, pero entre ellos empezó a surgir algo. Daobone notó que se estaban volviendo demasiado cercanos y solo sacudió la cabeza. Mientras todos fueran solteros y no hubiera nada inapropiado en casa, no veía problema. Lo único que le preocupaba era que los niños no vieran cosas raras. Con el tiempo, esto se convirtió en costumbre. Pinfa comenzó a traer diferentes amigos varones, y los hijos de Daobone se fueron acostumbrando a ver obreros de la construcción entrando y saliendo. Algunos incluso llevaban dulces y helados como pequeños regalos de pareja, lo que a los niños les encantaba. Pero era evidente que la vida personal de Pinfa empezaba a mezclarse demasiado con la rutina de la casa. A principios de julio de 2020, Pinfa pidió una semana libre para visitar su pueblo. Como llevaba más de un año trabajando sin descanso, la madre de su empleador le dio permiso. Era la oportunidad perfecta para volver a casa por un tiempo. Para entonces, Somsak estaba viajando con frecuencia a Tailandia por un proyecto de resonancia magnética en un hospital. Mientras él estaba fuera, algunos trabajadores de la construcción comenzaron a aparecer en la casa preguntando por Pinfa. Pero pasaron los días, la semana terminó y ella no regresó. Su teléfono estaba apagado, y Daobone empezó a preocuparse. ¿Por qué no había vuelto? Habló con algunos de los novios de Pinfa para ver si sabían algo. Después de varias conversaciones, ya llevaba meses conociéndolos, se sintió lo bastante cómoda como para intercambiar números con ellos. El jueves 17 de octubre de 2020, una mujer llamada Sontone, de 51 años, y su hija Malinee, de 16, llegaron al complejo residencial de Aiduon, donde se estaban haciendo reformas. Sontone estaba molesta porque uno de los trabajadores, un joven de 26 años llamado Kamfai, no se había presentado a trabajar. Pero su amigo le explicó sin rodeos. No ha faltado, mamá. Está en casa de su novia, en el número 78G. Eso la hizo enfurecer aún más. Sin pensarlo 2 veces, decidió comprobarlo por sí misma. Así que ella y su hija fueron hasta la dirección señalada. Cuando llegaron, vieron que la puerta estaba cerrada con llave. Rodearon la casa, asumiendo que Kamfai probablemente estaba en la cocina con su novia, Pinfa. Pero al pasar junto a una ventana lateral, algo las dejó paralizadas. Las cortinas estaban ligeramente abiertas, y a través del hueco, vieron algo que nunca esperaron. No solo estaba Kamfai dentro, sino que estaba con Daobone. Y no estaban simplemente hablando. Se estaban besando. El corazón de Sontone dio un vuelco. Su hija Malinee se tapó la boca con las manos, atónita.
No podían creer lo que veían. Sin saber cómo reaccionar, ambas salieron corriendo de ahí, sin mirar atrás. Sontone no conocía a Daobone personalmente, pero algo le decía que la mujer que había visto no era la criada. Tenía que ser la dueña de la casa. Así que, decidida a confirmar sus sospechas, fue a la administración del complejo a hacer preguntas. No tardó en descubrir que la casa pertenecía a Somsak y Daobone, y la descripción de la mujer que había visto encajaba perfectamente con Daobone. Llena de indignación, Sontone quería que Somsak supiera lo que estaba pasando. Insistió en que la administración le diera su número de teléfono, pero se negaron. No se rindió fácilmente. Amenazó con llamar a la policía y denunciar todo lo extraño que ocurría en el complejo. Ante la presión, finalmente le dieron la información que quería. Sin perder tiempo, llamó a Somsak y le contó todo. Le recomendó que revisara las cámaras de seguridad de su casa, si es que tenía. Somsak, sin decir mucho, le agradeció la información y le aseguró que investigaría. También tomó una decisión: adelantar su regreso a Aiduon para el 5 de noviembre de 2020. Cuando llegó, lo primero que hizo fue revisar las grabaciones de las cámaras. Y para su sorpresa, descubrió que no había registros de los últimos 10 días. Las cámaras simplemente no habían grabado nada. Lleno de sospechas, confrontó a Daobone, quien solo se limitó a decir que debían estar descompuestas. Pero Somsak no se quedó con esa respuesta. Al día siguiente, el 6 de noviembre, fue a la administración del complejo para revisar las cámaras de seguridad de la calle. Lo que vio lo dejó sin palabras. Durante los últimos 10 días, 4 hombres diferentes habían entrado a su casa en distintos momentos. Algunos llegaban por la tarde, otros por la noche. Se quedaban entre 2 y 3 horas antes de irse. Y lo peor de todo, Pinfa llevaba 2 meses fuera. Eso solo significaba una cosa. Somsak sintió un nudo en el estómago. Estaba seguro de que esos hombres no venían a ver a la asistente. Venían a ver a su esposa. Y lo que más lo hirió fue pensar en que todo esto ocurría mientras sus hijos pequeños estaban en casa. Cuando llegó, lleno de rabia, exigió explicaciones. Pero Daobone no supo qué decir. Solo pudo llorar y pedir perdón. La furia de Somsak se desbordó. Sin poder contenerse, la agarró del cuello y la empujó con tal fuerza que por un momento pareció que se quedaría sin aire. Daobone, aterrorizada, logró zafarse y corrió a la cocina. Temblorosa, tomó un cuchillo y, sin pensarlo 2 veces, lo hundió en el pecho de su esposo. Somsak cayó al suelo, inconsciente. El pánico se apoderó de Daobone. Sin saber qué hacer, salió corriendo de la casa y gritó pidiendo ayuda. Los vecinos acudieron de inmediato y llevaron a Somsak al hospital más cercano. Mientras tanto, Daobone llamó a su madre, dejó a sus hijos con ella y se entregó a la policía. La investigación no tardó en comenzar. Somsak pasó casi una semana hospitalizado. Afortunadamente, sobrevivió. Pero más allá de las heridas físicas, estaba destrozado emocionalmente. No solo por la traición, sino por la humillación de que todo el vecindario se enterara de lo que había sucedido. No era la primera vez que Daobone le era infiel. Y ahora, ya no quedaba nada en lo que pudiera confiar. Daobone se disculpó una y otra vez, tratando de explicar lo que había sucedido. Dijo que las constantes ausencias de su esposo, debido a su trabajo en el extranjero, la habían hecho sentirse sola y vulnerable. Con el tiempo, empezó a acercarse a los jóvenes obreros de la construcción que trabajaban en el complejo. Al principio solo eran charlas, encuentros casuales, pero poco a poco se hicieron más frecuentes. Entre risas, miradas y conversaciones que se volvían cada vez más personales, empezó a sentir algo por ellos. Y ellos, de entre 24 y 26 años, no solo le brindaban compañía, sino que también llenaban el vacío emocional que la estaba consumiendo. Somsak, aún dolido y furioso, no iba a dejarlo pasar. Decidió denunciar a los trabajadores de la construcción por conducta inapropiada dentro de su casa. La policía inició una investigación exhaustiva, revisaron las grabaciones de seguridad, interrogaron a los vecinos y consiguieron una confesión completa de Daobone. Fue así como confirmaron lo que ya sospechaban: 4 obreros habían estado visitándola con frecuencia. Eran Kampeng, de 25 años, Sombon, de 24, Kamfai, de 26, y Powotabong, de 24. Curiosamente, aunque todos trabajaban en construcción,
no se conocían entre ellos. Estaban asignados a distintos edificios y trabajaban para diferentes jefes. Llegaban a la casa en horarios distintos, principalmente para visitar a Pimfa, la asistente. Pero, con el tiempo, Daobone se convirtió en la razón de sus visitas. Cuando fueron interrogados, los obreros admitieron que fue Daobone quien hizo los primeros acercamientos. Dijeron que, al principio, dudaron, pero ella insistió y finalmente terminaron cediendo. Sin embargo, Daobone negó rotundamente esta versión, asegurando que las cosas no fueron así. En el juicio, su abogado defendió que ella nunca tuvo la intención de herir a Somsak aquella noche. Alegó que todo había sido un acto de defensa propia, que Daobone solo intentó protegerse. La presentaron como una mujer vulnerable, atrapada en una situación que se salió de control. Con este argumento, intentaron reducir su condena. Y, de alguna manera, el discurso pareció tocar a Somsak, quien aún estaba procesando todo lo sucedido. Finalmente, el 21 de marzo de 2021, en el Tribunal Superior de Aiduon, el juez dictó sentencia. Daobone fue declarada culpable de agresión con atenuantes por defensa propia. La condenaron a 2 años de prisión, con 4 meses adicionales por mala conducta. Los 4 trabajadores de la construcción, Kampeng, Sombon, Kamphai y Powotabong, tampoco se libraron. Los declararon culpables de mala conducta y cada uno recibió una condena de 6 semanas. Sin embargo, no fueron enviados a la misma celda. En cuanto a Somsak, su vida cambió por completo. Tuvo que mudarse con sus padres para que ellos cuidaran de sus hijos mientras él seguía viajando por trabajo. A pesar de todo el dolor, hubo alguien a quien terminó agradeciendo: Sountone, la mujer que había destapado todo desde el principio. Aunque su manera de hacer las cosas no había sido precisamente sutil, al final, su intervención fue lo que le permitió descubrir la verdad. Y en medio de todo el escándalo, hubo una persona que simplemente desapareció: Pimfa, la asistente. Desde aquel día, nadie volvió a saber de ella. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?